Odiaba la lluvia. Estaba sentado en la cabina del coche, observando las gotas golpear el parabrisas y escuchándolas tamborilear en el techo. No era la agradable lluvia suave de verano, era un auténtico diluvio. Cuando el viento soplaba, podía ver corrientes de agua inundando el estacionamiento. No era un huracán, pero ciertamente se parecía a las imágenes que verías en las noticias. El aire acondicionado del bufete en la azotea solo tenía que esperar a que parara. No había forma de que subiera al techo a trabajar en algo hasta que el clima mejorara. Ni siquiera se suponía que debía estar aquí. Los miércoles era mi día de trabajo en Allentown. Por supuesto, fue una situación de emergencia, y yo era la persona más calificada para el trabajo. En realidad, nadie más quería conducir hasta aquí para un contrato de mantenimiento. El buffet formaba parte del motel. Era uno de esos hoteles antiguos con entrada exterior, pero eso se compensaba con sus tarifas económicas. Creo que más personas usaban el restaurante que el hotel. En este momento, la mayoría de los huéspedes estaban haciendo el check-out. Las camareras estaban apiñadas bajo el toldo exterior, más cerca del edificio, para evitar la lluvia. La espera fue larga y aburrida hasta que un Volkswagen Beige con techo convertible se estacionó en uno de los lugares de estacionamiento más cercanos. No pude distinguir la matrícula desde el otro extremo del estacionamiento, pero juro que parecía el Beetle de mi esposa. Amanda y yo llevábamos casados casi 20 años. Teníamos 2 hijas. Colin, que acababa de cumplir 18 años, empezaría clases diurnas en la Universidad de Catstown en 3 meses, y Brenda, que acababa de cumplir 16 años, estaba en modo rebelión gótica total ahora. 2 perfectos opuestos. Aunque Amanda y yo asistimos a la escuela secundaria juntos, realmente la conocí más tarde cuando trabajaba como camarera en un restaurante local. Mi tiempo en la escuela no fue el periodo más feliz de mi vida. Desde que tengo memoria, tenía un terrible tartamudeo, y el miedo que lo acompañaba era espantoso. Me volví retraído y hosco. Hablaba solo cuando era necesario, y aún así, con la menor cantidad de palabras posible. Mis profesores tenían la orden de no llamarme en clase. No sé si eso me facilitaba o dificultaba las cosas. La mayoría de mis compañeros de clase pensaban que era lento de entendimiento. Nunca me sentí así porque no tenía puntos de referencia. Siempre supe cuando me estaban aprovechando o acosando. Estaba a mitad de un curso técnico de reparación de aires acondicionados cuando finalmente conocí a Amanda. De hecho, la primera vez que me tomó el pedido en el restaurante fue la única vez que le hablé. No salí con nadie en la escuela por razones obvias, y no tenía absolutamente ninguna habilidad social de la que hablar. Durante más de un mes, todo lo que hacía era pedir comida, comerla y marcharme. Con generosas propinas, por supuesto. Amanda siempre fue educada y agradable. Me sentía cómodo a su alrededor. Me costó mucho valor de mi parte, pero eventualmente la invité a salir, a lo que ella aceptó fácilmente. Parecía que no le importaba que la dejara llevar todas las conversaciones. Cuando hablaba, trataba de ser breve. Ella era muy consciente de mi defecto del habla, pero evitaba deliberadamente mencionarlo de alguna manera. Salimos durante varios meses antes de que las cosas se volvieran serias. Por serias, me refiero a pasar noches juntos. La primera vez, era obvio que no tenía ninguna experiencia, pero ella fue muy comprensiva y nos llevó adelante sin mucha vergüenza. Aunque nunca lo mencioné, tuve la sensación distintiva de que ella había hecho esto antes. Realmente sentí que era asunto suyo y que no necesitaba saber qué había hecho antes de que nos conociéramos. Tuvimos una pequeña ceremonia civil justo después de que terminé la escuela técnica. Un trabajo a tiempo completo me esperaba, y el salario era mejor de lo que esperaba. Amanda siguió trabajando en el restaurante hasta que quedó embarazada de Colin. A partir de entonces, se convirtió en una esposa y madre a tiempo completo. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. La vida era buena. Por curiosidad, seguía intentando distinguir el número en la placa del Beetle, pero debido a la fuerte lluvia, era imposible.
Un Mercedes plateado se estacionó junto al Beetle, y un hombre con un paraguas bajó del auto. Me impresionó cómo coordinaba sus movimientos. Se acercó al Volkswagen y abrió la puerta del conductor. Sentí un nudo en el estómago al ver salir a Amanda del coche y abrazarse al hombre. Caminaron medio corriendo, medio caminando hacia el toldo del hotel. Se estaban riendo cuando él cerró el paraguas y sacó la llave de la habitación de su bolsillo de abrigo. Me quedé en el estacionamiento durante más de 2 horas. La lluvia había parado, pero no me importaba. Salí del coche lo suficiente como para alcanzar el Mercedes y sacar el número de matrícula del guantera. Finalmente, salieron de la habitación, aún riendo, y se dirigieron de regreso a sus coches. Antes de subir al Volkswagen, Amanda le dio rápidamente un beso en la mejilla a su amigo caballero. Así es como una esposa besa a su esposo, no a un amante. Ni siquiera notó mi coche estacionado en el otro lado del estacionamiento. Parecía que no prestaba atención a nada más que a su compañero. Lloré mientras los veía salir del estacionamiento. Nunca arreglé el aire acondicionado del buffet. Me tomó menos de 1 hora regresar al taller. El jefe estaba molesto porque no completé la tarea, pero eso se convirtió en una completa decepción cuando le dije que renunciaba. No discutió conmigo ni exigió explicaciones. Cuando llegué al banco, cobré mi último cheque y retiré todo menos 6,000 pesos de varias cuentas bancarias. La cuenta de ahorros estaba destinada a comprar una nueva casa, y el dinero en la cuenta de mercado monetario era para la universidad de las niñas. Ahora ambos estaban vacíos. Mientras conducía a Catspawn, me di cuenta de que Brenda nunca iría a la universidad. Lo único más bajo que sus calificaciones era su actitud. No podía entender qué había hecho para que se volviera en mi contra, y tenía miedo de preguntar. De hecho, ella tenía tanta confianza en su madre como en mí. Colin y Brenda fueron criados exactamente de la misma manera, pero resultaron completamente diferentes. Sentí un ligero pinchazo de culpa, que pasó rápidamente, ya que ya había pagado la matrícula universitaria de Colin por adelantado durante 4 años completos. Estaba lo suficientemente cerca de casa como para no tener que preocuparme por los gastos de residencia y planes de comidas. Amanda estaba en casa cuando llegué. Como siempre, me quité las botas mojadas en la puerta principal. Ella salió de la cocina para saludarme. Ion, ¿qué haces en casa a esta hora? Pensé que debías estar en Allentown todo el día. Pasando por su lado hacia el dormitorio, sonreí y le di un rápido beso en la mejilla, justo como ella había besado a su amante 3 horas antes. Ella parecía desconcertada cuando no respondía a su pregunta. Mi primera bolsa estaba a medio empacar cuando ella entró en el dormitorio. ¿Ion? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ella simplemente se quedó allí mientras seguía recogiendo mis cosas. Todo lo que tomé fueron ropas de uso diario, zapatos y mi atuendo de trabajo. ¿Vas a responderme? ¿Qué pasó? Tener un mal día en el trabajo no es motivo para irte. Supongo que te estás yendo porque estás empacando. Respóndeme. Soy tu esposa. Se supone que debes compartir esto conmigo. Hice una pausa por un momento y miré en su dirección. Ella sabía que no debía interrumpirme ni tratar de apurar mi habla. No trabajé en Allentown hoy. No hubo vacilación ni tartamudeo. Fue una declaración simple, pero la entregué perfectamente. Amanda se quedó en silencio, esperando a que continuara. Terminé de empacar y hice otra pausa. Hoy trabajé en York. Fue otra frase corta y simple, y sonó perfecta también. Lenta y compuesta. Mientras sacaba los zapatos del armario, noté que mi esposa salía silenciosamente de la habitación. No dijo nada. Estaba sentada en el sofá de la sala de estar cuando me dirigía hacia la puerta principal. Me tomó solo un momento volver a ponerme las botas de trabajo. Miré hacia atrás una vez más antes de irme. Sus ojos estaban húmedos, pero no estaba llorando mientras me veía salir por la puerta.
No ofreció explicaciones ni disculpas. Estaba cerca de Hagerstown cuando sonó mi teléfono celular. Dadas las circunstancias, supongo que habría sido más fácil comunicarme si hubiera aprendido a enviar mensajes de texto, pero simplemente usar un teléfono móvil era un logro para mí. Era Colin. Oye, papá. ¿Dónde estás? En Hagerstown. Mamá nos dijo que te fuiste, y solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy bien. Papá, ¿quieres que haga algo? ¿Hay alguna forma en que pueda ayudar? No. Es difícil sostener una conversación larga cuando las palabras no fluyen suavemente. Había 1 millón de cosas que quería decirle a mi hija, pero no me sentía capaz de hacerlo. Mamá le dijo a Brenda y a mí lo que pasó. No entró en muchos detalles, pero ambos lo supimos durante mucho tiempo. No estoy feliz de que haya pasado, pero me alegra que finalmente te hayas enterado. ¿Tú y Brenda sabían de esto? Desde hace casi 3 años. Me siento tonto. No lo hagas, papá. No te hagas eso a ti mismo. Eres un buen padre y un buen esposo. Nunca pienses lo contrario. No le respondí. No sabía qué decir, y no quería seguir hablando. Era demasiado para digerir de una vez. Mi estómago estaba revuelto, pero no tenía hambre. Papá, papá, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Estaré bien. Por cierto, he pagado tu matrícula escolar. ¿Estás listo para inscribirte? No me importa eso. Me importas tú. Gracias, querida. Tengo que irme. Apagué mi teléfono, sin darle la oportunidad de decir nada más. Estaba cenando en una cafetería en Harrisonburg cuando noté un pequeño anuncio de vacante de empleo para un gerente de mantenimiento de instalaciones con enfoque en aire acondicionado y calefacción. Después de una breve llamada telefónica, tenía una entrevista programada para la mañana siguiente. Nunca antes había hecho una entrevista de trabajo, así que estaba un poco nervioso. Mi evidente defecto del habla no ayudaba a mi confianza. Si lo lograba, genial. Si no, no se perdía nada. Oak Brook Meadows era una pequeña residencia de jubilados afiliada a una iglesia. Era antigua y parecía haber sido parcheada varias veces. No había estructura ni organización en todo el establecimiento. Era una mezcolanza de edificios que necesitaban desesperadamente ayuda. Buenos días. Debe de ser el señor Tyson. Soy Don Watson. ¿Le importa si lo llamo John? Eso está bien. Nos estrechamos la mano y me senté. Durante los siguientes 30 minutos, Don Watson me dio una lección de historia exhaustiva sobre Oak Brook Meadows y confirmó la complejidad del emprendimiento. Mi observación inicial estaba relacionada con el dinero. Era una organización sin fines de lucro y estaban luchando financieramente para mantenerla abierta. Más de 100 jubilados vivían allí hasta que ya no podían cuidarse a sí mismos. Cuando se volvían demasiado enfermos o ancianos para cuidarse a sí mismos, por ley, eran trasladados a una instalación estatal. Los gastos de subcontratar todas las reparaciones y el mantenimiento eran tan gravosos para su presupuesto que estaban contemplando cerrar todo el establecimiento. Contratar a un gerente de mantenimiento de instalaciones a tiempo completo era un último recurso. Hasta ahora, la suerte no estaba de su lado. El salario que ofrecían era verdaderamente desalentador. El beneficio era el uso de un pequeño apartamento en el sótano del edificio principal y comidas en el comedor comunitario. Me llevó 3 días hacer que el apartamento fuera habitable. La comida era sabrosa y conveniente. Parecía que todo estaría bien. Estaba feliz. Había un taller completamente equipado con muchos manuales surtidos y piezas de repuesto. El aire acondicionado y la calefacción no parecían ser un problema, pero no tenía experiencia en tratar cosas como lavavajillas, estufas y unidades de refrigeración integradas. Los problemas de plomería me desconcertaron, pero logré manejarlos.
Pasé fines de semana enteros estudiando las pólizas de seguros de la propiedad. Al principio, el progreso fue bastante lento. Después de solucionar algunos elementos que necesitaban reparación inmediata, hice un inventario completo de los elementos que requerían o probablemente requerirían algún mantenimiento técnico. Traté de equilibrar un poco la situación para combinar varias tareas simples con otras más complejas. Esto aliviaría un poco la carga de trabajo diaria. Por supuesto, los problemas críticos tenían prioridad. Solo me tomó unas pocas semanas acostumbrarme a la cómoda rutina diaria. Durante el día, atendía los asuntos del trabajo y por la noche, me aseguraba de hacer habitable mi nueva residencia. Mantenía mi teléfono celular cargado pero apagado. Tenía un teléfono fijo para el trabajo y una vieja computadora que configuré para monitorear los problemas de mantenimiento. Don estaba contento con mi trabajo y yo estaba satisfecho con la situación en general. La vida era buena. Habían pasado más de 3 meses desde que me fui. Decidí llamar a Colin en su cumpleaños. Era mi primer contacto desde que me fui. Me sorprendió que nadie hubiera intentado comunicarse conmigo, y me decepcionó que a nadie le importara intentarlo. Por supuesto, mi teléfono había estado apagado la mayor parte del tiempo. Colin. Soy papá. Feliz cumpleaños. Papá. Es tan agradable escucharte. Tu teléfono estaba apagado. ¿Dónde estás y qué estás haciendo? He estado preocupado por ti. Calma. Una pregunta a la vez. Estoy bien. Tengo un trabajo y un lugar para vivir. Me preocupa más cómo estás tú. En la escuela, todo va bien. Vivo en una habitación de residencia con otras 2 chicas. He estado siguiendo el plan de comidas en lugar de ir a casa por bocadillos. Tengo un trabajo a tiempo parcial en un bar de aperitivos cerca del campus. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. ¿Está todo lo demás bien? No, no realmente. Mamá, por supuesto, está muy deprimida. Nos contó a Brenda y a mí sobre lo que pasó. No creo que se arrepienta de lo que hizo, pero lamenta haber sido descubierta. Consiguió un trabajo en el bar de aperitivos, pero no creo que esté ganando lo suficiente para mantener la casa. Vendió todas tus herramientas y cosas del garaje y está vendiendo muebles. La última vez que hablé con ella, dijo que iba al banco por los pagos de la hipoteca. Creo que planea vender la casa. Qué lástima. Era un buen hogar. Oh, por cierto, Brenda está desaparecida. Unas semanas después de que te fueras, Brenda y mamá tuvieron una gran pelea. En caso de que no lo supieras, tú no eres el padre biológico de Brenda. Es un tipo de Gettysburg llamado Samuelson. Creo que es el chico con el que estaba ese día que te enteraste. De todos modos, Brenda se fue y envió una postal desde San Francisco. Siento que soy la causa de mucho sufrimiento. No, eso no es cierto, papá. Mamá se trajo todo esto sobre sí misma. El personal no comía con los residentes en Oakwood Meadows. Comían un poco más tarde y en una parte separada del comedor. Para entonces, me había hecho amigo de otros miembros del personal y de algunos residentes. No sé por qué los consideraba presos, pero parecía apropiado. Ivy James pronto se convirtió en habitual en mi mesa de almuerzo. Ivy estaba a cargo de la lavandería en la instalación. En realidad, ella era una trabajadora de lavandería en la instalación. La mayoría de los residentes lavaban su propia ropa en el lavadero comunal, que también tenía que cuidar. Si había una forma de romper una lavadora o secadora, la encontraban rápidamente. Ivy tenía alrededor de 40 años. No era una belleza deslumbrante, pero tampoco era desagradable a la vista. Aprendí que era soltera y nunca se había casado. Trabajaba diligentemente y estaba en bastante buena forma, por lo que pude notar. Vivía con sus padres, y ellos la dejaban y la recogían del trabajo. Lo que la diferenciaba de todos los demás y me ganaba mi simpatía era que era sorda.
En un momento, me encontré pasando más y más tiempo con Ivy. Tenía un pequeño bloc de notas en una correa alrededor de su cuello, y lo usaba cuando era necesario. Por lo general, se las arreglaba bastante bien sin él. Leía los labios bastante bien, y por alguna razón, no tartamudeaba cuando estaba con ella. Ni siquiera necesitaba hablar. Podía simplemente mover los labios. Me calmaba un poco. Nunca me hizo sentir cohibido por mi condición. Nuestra relación mejoró cuando ella me invitó a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Sus padres y hermana no sufrían de discapacidades auditivas. Su madre y su hermana hablaban inglés. Su padre lo aceptaba de buena gana, pero dependía de las dos mujeres que le traducían. Rápidamente notaron mi tartamudeo e intentaron dirigir la conversación para que pudiera minimizar el número de conversaciones pero aún sentirme incluido. En general, fue una buena experiencia. Ivy y yo nos acercamos. La escuela para sordos de Virginia estaba a 30 minutos en coche, en Stanton. No tuve problemas para inscribirme en clases de inglés nocturnas, incluso a mitad del semestre. No le dije nada a Ivy, pero ella entendió que algo estaba sucediendo cuando comencé a prestar más atención a sus gestos en varios momentos. Cuando finalmente se lo conté, ella sonrió y se ofreció a quedarse hasta tarde para ayudarme con la tarea. La escuela explicó que probablemente tomaría alrededor de 2 años volverse lo suficientemente competente como para sostener una conversación simple, pero tenía que empezar en algún lugar y estaba motivado. El trabajo era bueno. Tenía cierta semblanza de vida personal, pero en realidad no estaba saliendo con nadie. Con cada día que pasaba, el dolor que sentía por el colapso de mi matrimonio disminuía más y más. Colin llamó y me dijo que vendría para Navidad. No me preguntó, me lo dijo. Había algunas habitaciones de invitados disponibles en Oakwood Meadows, así que no fue difícil para mí reservar una para ella. Estaba un poco preocupado porque conociera a Ivy, pero no había necesidad de eso. Tan pronto como Colin se dio cuenta de que Ivy era sorda, comenzó a hacer gestos. No era muy buena en ello, pero lo suficientemente buena como para que las dos hablaran durante mucho tiempo sin mí. Colin había tomado 2 cursos cuando aún estaba en la escuela secundaria y pudo avanzar cuando ingresó a la universidad. Por supuesto, querido viejo papá no sabía nada al respecto. Aparentemente, ya había decidido especializarse en educación especial en Catstown. Al final, pasamos la mayor parte de las vacaciones de Navidad con Ivy y sus padres. Por supuesto, todavía tenía que ocuparme de las reparaciones. Parecía que todo seguía desmoronándose, incluso aunque fuera día festivo. A Colin no pareció importarle que la dejara sola a veces. Me sentí un poco avergonzado cuando Ivy me besó, pero Colin pareció disfrutar de mi incomodidad. Antes de irse, Colin mencionó casualmente que, en su opinión, Amanda seguía en contacto con Jeff Samuelson. No era algo que le dijera a Colin, eran solo pequeñas pistas y cosas que accidentalmente decía o hacía referencia. Colin tenía la sensación de que estaba planeando algo que debía suceder en el futuro y estaba ansiosa por ello. 2 semanas después, estaba satisfecho. Ella no pidió nada. Solo quería el divorcio. Firmé todo y lo envié de vuelta a su abogado. Solo me preocupaba una cosa. Estaba furioso. Ella me usó, se aprovechó de mi situación, y luego sintió que podía simplemente tirarme cuando ya no me necesitaba más. Estaba mal. Lo sé. Lo sé. La dejé y abrí esa puerta. Aún así, estaba mal, y quería encontrar un poco de equilibrio. Estaba feliz con mi nueva vida y generalmente debería haber aceptado mi suerte y seguir adelante. No podía hacerlo. Ivy no se regodeó cuando le conté sobre el divorcio, pero era obvio que su estado de ánimo mejoraba ligeramente. Seguía siendo la misma de antes, pero mejor. Mis noches eran sin sueño mientras seguía pensando en ser utilizado. Mi orgullo estaba destrozado. Ella la regó, y yo fui el único que sufrió.
Sé que así es como generalmente sucede, pero aún así no me gustaba. Necesitaba calmarme. Era lunes, 6 a.m. Estaba tomando café en una cafetería en Gettysburg, esperando a que Jeff Samuelson saliera para trabajar. Él salía de casa a las 7 a.m., justo cuando llegué. Me vestí un poco para la reunión con la señora Samuelson porque no quería que se sintiera incómoda. No tenía idea de qué iba a decirle cuando llamara al timbre. Aunque todavía era temprano, ella ya estaba vestida. Tenía miedo de que estuviera en pijama o en un albornoz. ¿Puedo ayudarlo? Señora Samuelson, mi nombre es John Tyson. Esperaba poder tomar un minuto de su tiempo. ¿Está vendiendo algo, señor Tyson? No creo que estemos interesados. No, señora. Este es un asunto personal relacionado con su esposo y mi esposa. Ella se quedó en silencio, pensativa. No podía decir si iba a pedirme que me fuera o invitarme a entrar. El nombre de su esposa no sería Amanda, ¿verdad? Sí, señora. Por favor, entre, señor Tyson. Realmente necesitamos hablar. Las siguientes 2 horas las pasé con Mary Samuelson. Cuando salí para volver a casa, no estaba seguro si me sentía mejor o peor. Ella sospechaba algo desde hace años pero no podía encontrar nada concreto. La mayor parte del tiempo, se comportaba con calma y estoicamente hasta que le hablé de Brenda. Todo su comportamiento cambió. Fue entonces cuando decidí que era hora de irme. Mi trabajo estaba hecho. Lo primero que hice al regresar fue contarle todo a Ivy. No podía comenzar una relación con ella si teníamos secretos. Ella parecía entender y pasó un poco más de tiempo tratando de reconfortarme. Todo volvió a su curso habitual. Ivy y yo estábamos buscando una casa. Éramos demasiado mayores para comenzar nuestra propia familia, pero Ivy estaba interesada en acoger o adoptar. Exploramos las opciones y descubrimos que nuestras posibilidades de adoptar niños con discapacidades auditivas eran bastante altas. La gente en Stanton estaría más que feliz de ayudarnos. Papá, soy Colin, no esperaba una llamada de mi hija en medio de la noche. Hola. ¿Está todo bien? No realmente, pero no tienes que preocuparte. Estoy en el hospital en York. Mamá recibió un disparo. Está bien, pero sentí que tenía que llamarte. De acuerdo. Ahora tienes mi atención. ¿Qué pasó? Por lo que pude entender, mamá y el señor Samuelson estaban cenando en una cafetería cuando la señora Samuelson entró y disparó con un revólver calibre .22. Todos los disparos fallaron excepto uno, que rozó el brazo derecho de mamá. No fue grave, pero necesitaba atención médica. La darán de alta en un par de horas. Me quedaré aquí, luego la llevaré a casa. ¿Qué le pasó a su novio? No recibió ni un rasguño, pero de repente desapareció incluso antes de que llegara la policía. Simplemente dejó a mamá en un aprieto. La señora Samuelson estaba sentada en una silla esperando tranquilamente a que llegara la policía. Supongo que no tengo razón para ir allí. No. La llevaré a casa. Te llamaré más tarde. Oh, me olvidé, mamá está realmente enojada porque su novio la abandonó. Nunca la vi tan furiosa. Gracias por llamar. Por cierto, reserva algo de tiempo libre a principios de abril. Tu papá se casa. Felicidades. Definitivamente estaré allí. Oh, no le diré a mamá. La destrozaría en este momento. Nos vemos. Al colgar, pensé que sería mejor decirle algo a Ivy sobre la próxima boda. Y así termina la saga del hombre tranquilo e imperturbable. Compró una casa y se mudó con su nueva esposa. Adoptaron 3 hijos y criaron varios más. Colin se convirtió en maestra en la escuela para sordos y ciegos de Virginia y se casó un año después. John continuó trabajando en Oakwood Meadows, pero Ivy no. Amanda todavía trabaja en la cafetería.
Jeff Samuelson nunca fue visto de nuevo. La vida es hermosa.